Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener a David Rosenthal en su sección Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos los oyentes de este programa de Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Bueno, el Nuevo Mundo del cual estuvimos recorriendo esos primeros pasos después de la expulsión, los primeros asentamientos de judíos holandeses, de sefardíes holandeses en Brasil, que luego se fueron a Curazao, de allí también pasaron a Nueva Ámsterdam, cuando todavía era una colonia holandesa, que acabó convirtiéndose en Nueva York, y por tanto esa presencia que antes se debía a la influencia holandesa, ahora ya es bajo el reino de los ingleses, ¿no? Del Reino Unido. ¿Y qué pasa a partir de entonces? Ok, bueno, quiero llevar a coalición que esta comunidad sefardí de Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, como bien dices, estableció a mediados de aquel siglo XVII. Entre el 16 y el 18, se podría decir, albergó el primer núcleo hispanófono de esta Norteamérica ya anglosajona y antes neerlandesa. Su dialecto, el castellano, de igual forma que otros similares hablados por sefardíes como el de Curazao y el de Recife, ese hispano-portugués. En este caso se manejó más el ladino. Deja unas huellas muy importantes hasta entrado el siglo XIX, en que desaparece y ya digamos que se pierde este dialecto castellano antiguo. Sin embargo, se mantiene para el uso de la parte litúrgica y la parte cultural. Entonces, digamos que la cultura sefardí hasta hoy en día tiene una importante relación con la comunidad judía neoyorquina y americana o estadounidense. Vamos a hablar de un personaje que fue de los primeros que llega antes de los judíos de Recife, es Aser Levi, que era nacido en Vilna, pero venía de Polonia. Él llegó en el Perebom o en el Pier 3, que era el primer barco que arriba con miembros judíos, en este caso no sefardíes, sino ashkenazis, a New Amsterdam. Entonces vemos la importancia de este Aser Levi, porque aunque sintiéndose obligado a tolerar la presencia de los judíos, el gobernador antisemita Stuyvesant les niega el derecho a la ciudadanía. De hecho, hay que recordar que muchos judíos se sintieron perseguidos y decidieron irse para Surinam, para Jamaica, o devolverse a Curazao o ir a Curazao. Entonces vemos que Aser Levi es el que primero obtiene la ciudadanía como judío en Norteamérica. Durante varios meses, este joven se reúne calladamente con sus vecinos y entra a montar la Guardia Civil, que era algo bastante importante para la época. Esto lo que hacía era proteger el pequeño establecimiento holandés de las incursiones de los nativos o de los indígenas americanos. Luego, habiendo mostrado que podía asumir sus derechos de ciudadano, trató de asegurarse la ciudadanía. Entonces, Aser Levi se lee en la actualidad en una de las páginas de la antigua ciudad de Nueva Ámsterdam, que compadece ante un tribunal. Exige que se le considere parte de la ciudad, alega que debe atenderse su petición, ya que mantiene guardia y vigila como cualquier otro ciudadano. Casi 3 años dura esta lucha. Stuyvesant, sin cesar,
y Levi montando guardia y presentándose ante el tribunal para exigir estas reivindicaciones. Por fin lo logra y además es quien luego ayuda a que los otros también puedan ser ciudadanos, a pesar de tener a toda la población neerlandesa, en este caso, de esta población irlandesa en su contra. Stuyvesant tuvo que al final ceder y el 21 de abril de 1657, Levi y los judíos que estaban en ese entonces obtienen por primera vez la ciudadanía. Recordemos que llegaron en 1654. A los 3 años ya son ciudadanos, son los primeros judíos norteamericanos, a pesar de venir de Europa o de Brasil y de Curazao principalmente. También tenemos a un personaje muy importante de esta primera comunidad sefardí, ahora sí, en Norteamérica, es Judá Toro, Judá Touro. Es un judío sefardí y es un reconocido filántropo. Hasta hoy en día se le reconoce en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, como filántropo, pues hizo grandes obras sociales, no solo a causas judías, sino también a causas no judías. Él es el fundador de la sinagoga Touro en Newport, Rhode Island, pues fue el que donó una gran cantidad de dinero de la época para que se construyera esto, también donó para cementerios, para escuelas, o sea, un gran filántropo. Incluso parte de su fortuna llegó a Israel y allá Moses Montefiore erige todo un barrio con parte de esta fundación Touro. Él nació el 16 de junio de 1775 y fue criado en Boston. Su padre venía de Jamaica, había muerto, se llamaba Abraham, y también tiene un hermano que está con él. En 1801, Judá buscó su fortuna en Nueva Orleans. Allí se volvió muy rico, se convierte en un próspero comerciante y finalmente va a servir como voluntario del ejército americano en la batalla de New Orleans en 1815, donde es gravemente herido. Pero lo más importante de Tauro es esta generosidad que deja en su testamento, porque llega a abarcar unos 10 millones de dólares de la época, que actualmente no serían tanto, pero en la época era mucho dinero, entendiendo de lo remoto que es. Entonces dona unos 143.000 dólares de esa época a congregaciones, escuelas y otras instituciones judías en 17 ciudades a través de América, eh, incluyendo los 10.000 dólares a la congregación de Newport. Entonces de esto sale la sinagoga Tauro. También regala 153.000 dólares de la época para causas no judías, de hecho para erigir una iglesia porque tenía un amigo que era cura. Y su hermano Abraham es quien erige la puerta que hasta hoy en día está de la sinagoga Tauro, que se podría decir que a pesar que Sheari de Israel es la comunidad más antigua, la sinagoga de Tauro se mantiene intacta y es la misma desde esa época. De hecho, se dice que el presidente Washington, el general Washington, George Washington, visitó Newport hacia 1790 y dice que el nuevo gobierno, que al fanatismo no da ninguna sanción, a la persecución ninguna ayuda. Él empieza ya una era, ¿no?, de Estados Unidos en la cual se ven los valores de la libertad. Entonces, esta sinagoga Tauro es como la sinagoga de la libertad ubicada en Rhode Island. También la visita el presidente Truman mucho después, en 1947, y dice que la distinción de este santuario histórico como monumento nacional es un símbolo de nuestra tradición de libertad que ha inspirado a hombres y mujeres de todos los credos, razas, ancestros, a contribuir con sus máximos dones al desarrollo de nuestra cultura nacional. Bueno, y para devolvernos a la historia con la que se encuentran estos primeros judíos en New Amsterdam,
Como lo había temido Stuyvesant, la admisión de los judíos permitió que otros hombres obtuvieran la ciudadanía también. Es decir, gracias a Acer Leví, posteriormente a Judá Toro, pero bueno, sobre todo a Acer Leví, las otras sectas discriminadas por los calvinistas holandeses ya empiezan a tener más libertad y también obtienen la ciudadanía. Finalmente, hacia 1664, cuando llegan los ingleses, se encuentran con diversas sectas y pueblos que hablaban 18 lenguas distintas. Entonces, la iglesia reformada holandesa y la iglesia de Inglaterra fueron reconocidas durante la dominación británica, pero otras sectas discriminadas por estos, como los luteranos, los cuáqueros, los presbiterianos y los católicos, a quienes les decían papales, se les niega el derecho de oficiar públicamente. O sea, se les da nacionalidad, se les da ciudadanía, pero igual todavía continúa una segregación hacia los que no son calvinistas o de la iglesia de Inglaterra. Vemos que de nuevo los judíos tratando de encontrar la manera de legalizar sus derechos para mantener su fe, les ayudan. Durante varios años observaron el Shabbat en casas particulares, pero en 1682 alquilaron un local. Entonces, Shearit de Israel, si bien es fundada hacia mediados de 1600, es hasta 1730 que podrá tener una sede, digámoslo, formal. Pero acá vemos que en 1682 estaban en locales arrendados, entonces todavía había cierta persecución a esos judíos. Técnicamente 47 desafiaban la ley, 47 judíos, pero la presión de las otras sectas exigiendo el mismo derecho fue tan vigorosa que esa transgresión se toleró calladamente. Un año después, el duque de York, y quien en honor a su nombre, la ciudad toma el nombre Nueva York, pues el rey le da a él, que era su hermano, esta provincia. Entonces él decreta la libertad de culto para toda persona, cualquiera que fuera su condición. Vemos que los ingleses son más abiertos a la libertad de culto, a pesar de que los holandeses lo eran, y bueno, eran mucho más receptivos a la libertad en general, a diferencia de los españoles. Vemos que los judíos no son bienvenidos por algunos personajes. Por ejemplo, vemos una carta de Joan Megapolensis, quien era el clero principal de la provincia en aquel entonces, que dice que el verano pasado llegaron de Holanda unos cuantos judíos con propósito de negociar. Más tarde llegaron otros pocos judíos a bordo del Tepolemius, ricos en salud, más escasos de fondos. Lo justo habría sido que su gente se encargase de mantenerlos, pero han estado viviendo a nuestras expensas, lo que nos ha costado varios cientos de florines. Algunos llegaron de Holanda esta primavera. Dicen que aún vendrán muchos más de su clase y entonces se edificarán aquí una sinagoga. Todo ello es causa de que en la congregación calvinista se oigan muchos lamentos y murmuraciones. Esa gente no tiene más propósito que hacerse con la propiedad cristiana y desbancar a los demás mercaderes haciéndose con todo el comercio. Entonces, vemos ese gran rechazo por parte de estas personas. Vemos que también se empiezan a fundar otras comunidades sefardíes, como en Filadelfia, en Pensilvania, es decir, también en Charleston, en Carolina del Sur, y en Savannah, Georgia. Esta última, la más tardía, establecida en 1733 por el doctor Samuel Núñez Ribeiro, en la capital de la recién fundada colonia, la más meridional de Norteamérica, establecida para cerrar el paso a los españoles de Florida. En relación con la de Nueva York, es reseñable el caso de el rabí Chaim Isaac Carigal. Él llega, es un individuo de gran cultura religiosa y secular, es decir,
hablamos de un judaísmo ilustrado, viene de Hebrón, viene de Israel. Había recorrido varias veces el Próximo Oriente, norte de África, Europa y América, y es un excelente orador. Quien lo conoce es Ezra Stiles, quien fue el rector de la Universidad de Yale en su momento. Afirma que en 1773 llegó Carigal a Nueva York, donde permaneció varios meses impartiendo clases en el colegio comunal, atendiendo las innumerables consultas que se le hicieron sobre cuestiones teológicas, litúrgicas y de derecho privado judío, pero también por intelectuales de la gentilidad interesados por la lengua hebrea y por la Biblia, como dice ser su caso. Y también visita otras comunidades israelitas norteamericanas como la de Newport, donde Stiles le conoció y trató. Ahora bien, hay que remontarnos a que la separación de los Países Bajos respecto a España, esto es 1579, mucho antes, segregación no reconocida por esta, sino muy tardíamente, hasta 1648, determinó un largo conflicto bélico, es decir, ese enfrentamiento entre los Países Bajos y España es lo que posibilita que los judíos sefardíes expulsados o huían de la península ibérica hallaran refugio seguro en los dominios holandeses, tanto de Europa como de América. Entre otros distintos, la colonia de New Amsterdam, hasta allí se trasladaron directamente, o bien vía Brasil y diferentes puntos del Caribe como Curazao, donde existían también establecimientos holandeses. Y bueno, vemos que este primer grupo llega a New Amsterdam en 1654, procediendo de Recife, como ya lo sabemos, que fue el último enclave holandés en el Brasil, ocupado por los portugueses en el año anterior, es decir, en 1653. Bueno, los recién llegados no tardarían en construir la primera comunidad de judíos públicos que existió en Norteamérica, dado que los judaizantes y criptojudíos de Nueva España, Virreinato de México, numerosos desde el momento mismo de la conquista española, nunca merecieron reconocimiento alguno, antes bien hubieron de desenvolverse clandestinamente, temerosos de la represión inquisitorial. Entonces vemos que Shari Israel es una congregación muy significativa que tiene un gran apoyo de los judíos de Curazao, que en Estados Unidos se extienden las comunidades sefardíes, que son los ashkenazis que llegan lejos y luego y tendrían cierto rechazo incluso de los sefardíes, pero finalmente terminarían haciendo una gran comunidad. Pero hay que recordar que hoy en día se reconoce mucho más a la comunidad ashkenazí de Estados Unidos. Sin embargo, la primera comunidad, esta Shari de Israel, que hasta hoy en día tiene su sinagoga en el West Manhattan 70, es muy importante para la historia de Sefarad en el Nuevo Mundo. Pues muy bien, nos ha ilustrado mucho este camino que han recorrido los judíos, especialmente los sefardíes, pero no solamente ellos, en los primeros compases de lo que sería luego Estados Unidos. Te agradecemos este acercamiento y volveremos a contar contigo la semana que viene si todo va bien. Hasta entonces, muchas gracias, David Rosenfeld. Okay, gracias.